No van a creer lo que este gato hizo para salvar a un bebé. Una madrugada, un grito horripilante resonó, y lo que sucedió después cambió a una familia para siempre. Prepárense para una historia de valentía animal que les tocará el corazón. Si historias así te emocionan, ya deja tu like, comenta qué te pareció y suscríbete al canal para no perderte ninguna. ¿Qué puede ser más aterrador para una madre primeriza que el silencio de la madrugada, roto por un sonido que no pertenece a la normalidad? Un sonido que habla directamente al miedo más primitivo. En una madrugada fría de un otoño que se oceó, arrastraba por un barrio tranquilo de casas modestas, un maullido agudo, casi un grito desgarrador, rasgó el silencio denso que envolvía el hogar de Clara y Lucas. El sonido venía del cuarto de Leo, el pequeño milagro de apenas 3 meses, que había transformado sus vidas. Clara, de 32 años, una arquitecta detallista y ahora madre de tiempo completo, sintió que el corazón se le helaba, una piedra de hielo hundiéndose en el pecho. Su ansiedad, un rasgo distintivo de su personalidad, siempre lista como un soldado, en vigilia eterna, se disparó, transformando la sangre en sus venas en un flujo eléctrico de pavor. Los primeros meses del embarazo de Clara fueron vividos en una niebla de felicidad y planeación meticulosa, cada detalle del futuro cuidadosamente diseñado en su mente de arquitecta. Michi, el gato gris de pelo corto que adoptaron siendo cachorro, hace 5 años, un felino de temperamento usualmente reservado e independiente, un observador estoico de lo cotidiano, parecía inicialmente indiferente a la creciente barriga de Clara. Él, que siempre había preferido la soledad observadora, desde lo alto del estante, un monarca peludo en su castillo de libros, a la compañía efusiva de los humanos, comenzó, sin embargo, a cambiar sutilmente, como si una corriente subterránea de instinto ancestral lo estuviera jalando hacia una nueva órbita. En el 6º mes de gestación, un evento que Clara registró con la precisión de quien anota una alteración en un proyecto, Michi empezó a dormir a los pies de la cama de la pareja, un ovillo gris y caliente en la oscuridad, algo inédito en sus 5 años de convivencia. Clara, con su naturaleza observadora, notó el cambio, pero lo atribuyó, quizás con un ápice de deseo de normalidad, a la alteración en la rutina de la casa, al olor diferente que ella misma exhalaba, a las energías que se reconfiguraban con la inminencia de la nueva vida. Cuando Leo nació, un pequeño sol rompiendo las nubes de la expectativa, la casa modesta, antes un refugio de calma y silencio para la pareja, se llenó de los sonidos y olores de una nueva vida. El llanto agudo que era música y alarma, el aroma dulzón de leche y talco, la presencia constante de pañales y trapitos. Michi, para sorpresa genuina de Clara y Lucas, demostró un interés peculiar, casi reverente por el recién llegado, mientras Lucas, un ingeniero pragmático de 35 años, cuya mente funcionaba en líneas rectas y soluciones lógicas, montaba la cuna con una dedicación casi solemne, como si construyera un santuario. Michi inspeccionaba cada pieza, frotándose en las rejas de madera clara, su cuerpo esbelto tejiéndose entre las piernas de Lucas, dejando su olor, marcando territorio, o quizás, quién sabe, bendiciendo el nuevo mueble. Clara, a pesar del cansancio abrumador y la montaña rusa emocional del puerperio, que la hacía transitar de la euforia a las lágrimas en cuestión de segundos, sentía un calor reconfortante, una pequeña brasa de esperanza en el pecho, al ver al gato, antes tan distante y autosuficiente, ahora ronroneando suavemente, un motorcito de contento, siempre que ella amamantaba a Leo en el sillón al lado de la cuna. El vínculo entre Michi y el bebé parecía formarse silenciosamente, una telaraña invisible de afecto y curiosidad felina, tejida hilo a hilo en los momentos de quietud, en las miradas prolongadas del gato hacia el pequeño ser indefenso. El conflicto interno de Clara, sin embargo, era una sombra persistente, el miedo constante de no ser una madre suficientemente buena,
de fallar en la protección de ese ser tan frágil y dependiente. Era un compañero incómodo, susurrando dudas en sus oídos en las largas noches de insomnio. Esa ansiedad era como una hiedra venenosa, creciendo alrededor de su corazón, amenazando con sofocar la alegría pura de la maternidad. Recordaba vagamente a su propia madre, una mujer fuerte, pero que parecía cargar el peso del mundo y de preocupaciones no dichas, y Clara temía repetir un ciclo de aprensión. Aquel maullido, sin embargo, no era el ronroneo suave o el llamado por comida. Era una alarma, una sirena felina que hizo a Clara saltar de la cama, el sueño evaporándose instantáneamente. Lucas, despertado por el movimiento brusco y el eco del sonido extraño, ya se estaba levantando, la confusión aún, nublando sus ojos. «¿Qué fue eso?», murmuró la voz ronca. Clara no respondió, ya corriendo descalza por el pasillo frío, el corazón martillando contra las costillas como un pájaro aprisionado. El miedo pintaba escenarios terribles en su mente. Leo ahogado, Leo con fiebre altísima, Leo no podía completar el pensamiento. Al llegar a la puerta del cuarto del bebé, vaciló por una fracción de segundo, un miedo paralizante dominándola. ¿Y si algo terrible hubiera pasado? ¿Y si ella no estuviera preparada para lo que encontraría? La manija fría bajo su mano temblorosa era el único punto de contacto con la realidad. Empujó la puerta. La luz tenue de la lámpara con tema de ositos revelaba la cuna. Leo dormía serenamente, la respiración suave y regular, las manitas cerradas cerca del rostro. Un alivio inmenso, como una ola caliente, recorrió a Clara, casi haciéndola perder las fuerzas en las piernas. Pero entonces, ¿dónde estaba Michi? ¿Y qué sonido fue aquel? Lucas llegó detrás de ella, la mano en su hombro. «Está bien», dijo, la voz aún cargada de sueño, pero con un tono de tranquilidad que Clara envidiaba. Fue entonces que lo vieron. Michi estaba acurrucado cerca de la ventana, el pelo erizado, los ojos, dos rendijas verdes y brillantes en la oscuridad, fijos en algo del exterior. Gruñía bajo, un sonido gutural que Clara nunca lo había oído emitir antes. Aquello era nuevo, un comportamiento que no encajaba con el Michi que conocían. La ventana estaba cerrada, pero la persiana tenía una pequeña rendija. ¿Qué pudo haber provocado tanta agitación en el gato, al punto de soltar aquel maullido que parecía un pedido de auxilio o un aviso desesperado? Lucas, siempre el pragmático, fue hasta la ventana, apartó la persiana con cuidado y miró hacia afuera. La calle estaba desierta, bañada por la luz pálida de los postes, los árboles inmóviles en ausencia de viento. «No hay nada ahí», dijo volteándose hacia Clara encogiéndose de hombros. Debió ser un gato callejero o un tlacuache. Michi se asustó. Clara no estaba convencida. El gruñido de Michi no era de susto, era de amenaza, de prontitud para el combate. Y el maullido inicial, aquel que la había arrancado de la cama, había sido diferente, casi humano en su desesperación. Tomó a Leo en brazos, el calorcito del cuerpo del bebé contra el suyo calmando un poco la tormenta en su pecho. El olor de Leo era su ancla, su promesa de luz. En los días que siguieron, la normalidad intentó reinstalarse, pero una fina capa de aprensión permanecía, como polvo sobre los muebles. Clara se encontraba observando a Michi con más atención. El gato parecía más vigilante, patrullando la casa con una seriedad inusual. Sus paseos por el patio se volvieron más cortos y enfocados. Pasaba largos periodos sentado cerca de la puerta trasera o de la ventana del cuarto de Leo, orejas en alto, el cuerpo tenso. Lucas, por su parte, intentaba minimizar el incidente, atribuyéndolo al instinto animal exacerbado por la presencia del bebé. «Solo está siendo protector, Clara. Es normal». Pero para Clara, cuya ansiedad era un filtro que ampliaba cualquier señal de peligro, el cambio en Michi era un presagio. Un pequeño evento extraño ocurrió una semana después.
Clara encontró uno de los juguetes de Leo, un sonajero de plástico, que ella estaba segura de haber dejado sobre la cómoda, caído en el suelo, cerca de la puerta del cuarto, como si hubiera sido arrastrado. Lo atribuyó al viento, a un descuido suyo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Para intentar calmar sus nervios y tener alguna prueba concreta de lo que sucedía cuando ella no estaba mirando, Clara decidió comprar un monitor para bebé con cámara y sensor de movimiento. Lucas lo consideró una exageración, otro síntoma de la superprotección de Clara, pero cedió, esperando que eso le trajera algo de paz a su esposa. La instalación del aparato fue un pequeño ritual. Clara posicionó la cámara de forma que tuviera una visión clara de la cuna y de buena parte del cuarto. Aquella noche, apenas pudo dormir, los ojos pegados a la pantalla del monitor al lado de la cama. Todo parecía normal. Leo roncaba. Michi dormía en un puff en la esquina del cuarto. Alrededor de las 3 de la mañana, sin embargo, una alerta de movimiento en la aplicación del celular la despertó. Con el corazón a brincos, vio en la pantalla a Michi levantarse súbitamente, el cuerpo arqueado, mirando fijamente hacia un punto oscuro bajo la cuna. No había sonido, solo la imagen granulada del gato en alerta máxima. Nada más sucedió, y Michi eventualmente volvió a acostarse, pero no a dormir. Se quedó ahí, una esfinge gris, ojos fijos en la oscuridad. Clara sintió un escalofrío. Había algo ahí. Michi lo sabía, y ella, con su ansiedad que tantos juzgaban excesiva, quizás estaba en lo cierto desde el principio. La fe que depositaba en sus instintos maternos, antes vacilante, comenzaba a ganar un poco más de firmeza, como un brote terco rompiendo el suelo duro. La situación comenzó a escalar sutilmente. Pequeños arañazos aparecieron en el zócalo del cuarto de Leo, cerca del punto que Michi tanto encaraba. Un olor extraño, almizclado y levemente dulzón, flotaba en el aire en ciertas mañanas, desapareciendo tan rápidamente como surgía. Lucas, confrontado con los arañazos, finalmente admitió que podría haber un ratoncito en la casa. «Vamos a poner unas ratoneras, se resuelve rapidito», dijo, práctico como siempre. Compraron ratoneras, cebos, todo lo que se recomendaba. En los primeros días, nada. Los cebos intactos, las trampas desarmadas. Michi, sin embargo, continuaba su vigilia, cada vez más intenso. Apenas comía, pasaba horas en silencio, observando. Su pelo, antes brillante, parecía un poco más opaco, y había perdido un poco de peso. Clara se preocupaba por él tanto como por el peligro invisible. Era como si el gato cargara el fardo de la protección de la casa solo, una pequeña centinela, contra una amenaza que solo él y Clara parecían tomar en serio en su totalidad. Una tarde, mientras conversaba con una vecina mayor, doña Lourdes, una señora que vivía en la calle desde hacía décadas y conocía todas las historias del barrio, Clara mencionó, por encima, el problema con un posible roedor. Doña Lourdes frunció el ceño. «Cuidado, mi hija. Con esas construcciones nuevas ahí cerca del arroyo, la gente ha dicho que las ratazanas andan diferentes, más grandes, más atrevidas, algo que nunca se había visto por aquí». La información cayó como una piedra en el estómago de Clara. Ratazanas, no un simple ratoncito. La palabra resonaba en su mente, trayendo consigo imágenes de enfermedades, de peligro real para su bebé. La ansiedad, que había estado momentáneamente dormida, volvió con fuerza total, una ola oscura amenazando con tragarla. Aquella noche, el monitor para bebé capturó algo que hizo que la sangre de Clara se helara. Una sombra, mayor de lo que ella había imaginado, se movió rápidamente bajo la cuna. No era un ratón, era grande, ágil, y Michi, que estaba en el cuarto, se lanzó en su dirección, desapareciendo de la vista de la cámara. Clara oyó un chillido agudo, un sonido de lucha, y luego el maullido furioso de Michi. Ella y Lucas corrieron hacia el cuarto. Encontraron a Michi con el pelo todo erizado,
gruñendo hacia el espacio vacío bajo la cuna. No había señal de la criatura, pero el olor almizclado estaba más fuerte que nunca, y en el suelo, cerca de donde Michi estaba, algunas gotas de sangre. ¿Sería de Michi o de la criatura? Clara examinó a Michi frenéticamente, pero no encontró heridas visibles. El gato, sin embargo, temblaba, no de miedo, sino de una furia contenida de adrenalina. Lucas, ahora pálido y visiblemente preocupado, finalmente entendió la gravedad de la situación. Dios mío, Clara, tenías razón. Esto no es un ratoncito. A partir de aquel momento, la cacería se convirtió en una operación de guerra. Lucas selló todas las rendijas que encontró. Puso veneno en lugares seguros, fuera del alcance de Leo y Michi, y trampas más potentes. La casa, antes un nido de amor y tranquilidad, se transformó en un campo de batalla. La tensión era palpable, cortaba el aire como un cuchillo. Clara apenas dormía, sobresaltándose a cualquier ruido. Leo, ajeno a todo, continuaba sonriendo y balbuceando, una pequeña isla de inocencia en medio de la tormenta. Michi era la personificación de la vigilancia. Parecía haber asumido el papel de guardián de Leo de forma definitiva. Donde el bebé estaba, Michi estaba cerca, observando, olfateando, siempre alerta. Su instinto felino, afilado por milenios de caza y supervivencia, era ahora la principal línea de defensa de la familia. Era el farol silencioso en la tormenta que se había abatido sobre el hogar. Una noche, algunas semanas después de aquel primer maullido aterrador, la crisis alcanzó su punto álgido. Era una madrugada particularmente fría, el viento aullando afuera, haciendo temblar las ventanas. Clara estaba exhausta, pero un mal presentimiento la mantenía despierta. Lucas dormía profundamente a su lado, exhausto por la semana de trabajo y las noches mal dormidas. En el monitor para bebé, Leo dormía tranquilamente. Michi no estaba en el cuarto del bebé, lo cual era inusual. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde estaría el gato? De repente, un sonido, un rasguño, insistente, viniendo de la pared del cuarto de Leo, cerca de la cuna. Después, un golpe sordo, como si algo se hubiera caído. Clara se levantó de un salto, el corazón disparado. Corrió hacia el cuarto de Leo. La escena que encontró la paralizó de horror. Una ratazana enorme, más grande de lo que ella pudiera haber imaginado, estaba intentando subir por la reja de la cuna. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, fijos en Leo. El bebé, despertado por el ruido, comenzó a lloriquear. Clara gritó, un sonido estrangulado de puro pavor. Intentó avanzar, pero el miedo la clavó en el suelo. Fue en ese instante, cuando la desesperación amenazaba con consumirla, que Michi apareció. Como un rayo gris, saltó desde lo alto del guardarropa, donde había estado escondido, observando, esperando el momento justo. Aterrizó directamente sobre la ratazana, en un enredo de pelos, garras y dientes. La lucha fue brutal, salvaje, chillidos, gruñidos, el sonido de cuerpos chocando. Clara, finalmente liberada de la parálisis, agarró a Leo de la cuna, protegiéndolo en sus brazos, retrocediendo hacia la puerta. Lucas, despertado por los gritos, llegó corriendo, encontrándose con la batalla feroz. Michi luchaba con la furia de un león. La ratazana era grande y fuerte, se defendía con ferocidad, pero el gato no retrocedía. Era menor, pero su agilidad, su determinación, su amor instintivo por el pequeño humano que él había adoptado como suyo, le daban una fuerza sorprendente. Era la personificación de la valentía en su forma más pura, una pequeña llama indomable contra la oscuridad invasora. Hubo un último chillido agudo de la ratazana, y entonces el silencio, roto solo por la respiración jadeante de Michi. El gato se apartó lentamente del cuerpo inmóvil del roedor. Estaba herido. Había un corte feo en su oreja y un rasguño, sangrando en su pata. Pero estaba vivo, y Leo estaba a salvo.
Lucas, superado el shock inicial, actuó rápidamente. Retiró el cuerpo de la ratazana mientras Clara, temblando, intentaba calmar a Leo, que ahora lloraba asustado. Michi se aproximó a ella, cojeando un poco, y frotó la cabeza en su pierna, soltando un ronroneo débil, casi un suspiro. Clara se arrodilló y lo abrazó con cuidado, las lágrimas finalmente viniendo. Una mezcla de alivio, gratitud y dolor por el sufrimiento de su pequeño héroe. «Oh, Michi, mi Michi valiente», susurró, acariciando su pelo suave. El gato, a pesar del dolor, pareció entender. Había cumplido su misión. Aquella noche, nadie más durmió. Llevaron a Michi al veterinario de emergencia. Las heridas, aunque dolorosas, no eran graves. Necesitaría antibióticos, curaciones y mucho descanso. Mientras esperaban, Clara y Lucas conversaron, la adrenalina aún corriendo en sus venas. «Nunca más dudo de ti o de este gato», dijo Lucas, la voz quebrantada. «Salvó a nuestro hijo». Clara sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. No era solo el alivio, sino una nueva fuerza, una confianza que ella no sabía que poseía. Su ansiedad no había desaparecido por completo, pero ahora era diferente, templada por la experiencia, por la prueba de que sus instintos y los de Michi estaban en lo cierto. Miró al gato, acurrucado en su regazo en el asiento del coche, y sintió una gratitud tan profunda que dolía. Aquel ser pequeño y reservado había revelado una lealtad y una valentía que trascendían cualquier expectativa. En los días que siguieron, la casa pasó por una transformación. Lucas, con la ayuda de un profesional, descubrió que las ratazanas estaban viniendo de un terreno baldío vecino, donde una obra abandonada había creado un nido perfecto para los roedores. El problema fue solucionado, la ruta de invasión sellada. La comunidad local, alertada por la experiencia de Clara y Lucas, también tomó medidas, y la tranquilidad, poco a poco, comenzó a regresar al barrio. Michi se recuperó lentamente. Se volvió aún más apegado a Leo, pasando horas al lado de la cuna, ahora no más como un vigilante tenso, sino como un guardián sereno, un compañero silencioso. Clara también cambió. El miedo constante de fallar como madre dio lugar a una aceptación más tranquila de sus propias vulnerabilidades, pero también a una fe renovada en su capacidad de proteger a su hijo, con la ayuda inesperada de un gato, Gris. Incluso comenzó a conversar más abiertamente con su propia madre, compartiendo sus inseguridades y descubriendo que, detrás de la fachada de fuerza, su madre también había vivido miedos similares. Esa compartición trajo una nueva luz a la relación de ellas. Aquel otoño frío y aterrador dio lugar a un invierno de recogimiento y curación, y después a una primavera de renovación. La casa, que había sido escenario de tanto miedo, volvió a ser un hogar, pero algo fundamental había cambiado. La dinámica familiar se había profundizado, el amor entre Clara y Lucas, fortalecido por la crisis, el vínculo con Leo, aún más precioso, y el lugar de Michi en la familia, cimentado para siempre como el del héroe improbable, el ángel de la guarda de pelo y bigotes. Clara frecuentemente se encontraba observando a Michi y Leo juntos. El bebé ahora ya gateaba, y Michi lo seguía pacientemente, a veces permitiendo que Leo jalara su cola con una tolerancia sorprendente. En esos momentos, Clara sentía una paz profunda, como las aguas claras de un pozo después de la tormenta, reflejando un cielo más limpio. La ansiedad aún venía a visitarla de vez en cuando, como una vieja conocida indeseada, pero ahora tenía herramientas para lidiar con ella. La confianza en sí misma, el apoyo de Lucas y el recuerdo de la valentía de un pequeño gato que le había enseñado a todos el verdadero significado de lealtad y protección. Aquel maullido desgarrador en la madrugada fría no fue solo una alarma de peligro, sino la llamada a una jornada de transformación, donde la fe, la luz y la esperanza
fueron redescubiertas en los lugares más inesperados, especialmente en el corazón valiente de un gato llamado Michi. No era solo una mascota, era familia, era un protector, una prueba viva de que los mayores héroes, a veces, vienen en los empaques más discretos, con un ronroneo suave y una mirada llena de una sabiduría ancestral. Y así, la vida siguió, más rica, más profunda, marcada para siempre por la valentía silenciosa de su guardián felino,